Chohua cumple 100 años, o lo que es lo mismo, lo hace su alter ego y creador, el artista Eduardo Millares Sal. Él supo conjugar como nadie el humor socarrón, la ternura y el acervo canario, dando vida a unos entrañables personajes como el propio Chohua, Fefa, Casildita o Marcialito, en los que la gran mayoría de la sociedad isleña se veía representada. Su humor isleño se publicó cada día, ininterrumpidamente durante 34 años. Y aunque Millares hace mucho que nos dejó, su ingente obra y su peculiar iconografía sigue muy presente en nuestros corazones. Hoy celebraremos la vida y obra de este gran artista en su centenario, más allá de las viñetas. Examinaremos su legado y analizaremos la importancia de El Conduto, el suplemento humorístico que creó y en el que desde Canarias se decían cosas que en plena dictadura no estaban precisamente bien vistas. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Los Millares son una de las familias más profundamente vinculadas al mundo artístico en la historia de Canarias. Resulta casi imposible encontrar un árbol genealógico en el que tantos miembros lograran destacar en este campo y además en disciplinas diferentes. Todos ellos ciertamente merecerían un reconocimiento, pero hoy nos centraremos en alguien que nació hace exactamente 100 años. Eduardo Millares Sal. Hay una casualidad y es que Eduardo es el quinto de los 9 hermanos, ¿no? Es más o menos el centro, ¿no? El centro de toda la generación y también es uno de los más originales, porque si miramos a los Millares Sal en su conjunto, tenemos los escritores, luego viene la rama de los pintores, en la que se enmarca también Eduardo, y luego vienen los músicos, Totoyo y Yeya, ¿no? Pero en la peculiaridad de Eduardo es que además le aporta al genio de los Millares Sal ese aspecto de humor, ese aspecto de identidad y de libertad que el resto de los hermanos no podían mostrar tan abiertamente como hizo Eduardo a través de sus viñetas que llegaban a todos los públicos a través del Diario de Las Palmas o a través de la revista El Conduto, el suplemento del Entullo para toda la semana. Y entonces yo creo que él fue un poco un portavoz de esa libertad que vivieron los hermanos Millares Sal durante la dictadura, bajo vigilancia, con el padre depurado y perseguido por la dictadura, pero sin embargo criados en libertad y en esa libertad que además permitía ser felices y hacer felices a la gente. Habrá a quienes les suene el nombre de Eduardo y habrá a quienes no, pero seguro que la cosa cambia si les decimos el nombre de su creación más famosa, Chohua. La gente identifica a un personaje que, por otro lado, no tiene nada que ver, desde el punto de vista físico, no tiene nada que ver con Eduardo Millares, lo identifican con Eduardo Millares, ¿no? Lo identifican con este es Chohua. ¿Tu padre era Chohua? ¿Chohua era el personaje del mago? Mi padre era Eduardo Millares Sal y entonces él creó una serie de personajes, 4, Chohua, Fefa, Casildita y Marcialito. Más adelante tuvo también un guacamayo en su casa y también lo metió como personaje que se llamaba Cloteo. Entonces, el personaje del Chohua, el Chohua es Juan por su padre, en homenaje a su padre, a Juan Millares Carlos. Y es como su alter ego. Pero si era su alter ego, ¿se parecía al personaje? No, ¿decía el personaje cosas que él quería decir? Bueno, vamos a ver, él era un hombre con una vida interior muy, muy grande y era muy tímido, él no era un hombre muy conversador, entonces lógicamente todo lo que él tenía aquí dentro lo manifestaba en sus viñetas, incluso en su obra, en sus cuadros, porque hay que conocerlos también.
cómo pintaba a esas mujeres con esas manos grandes, porque era un admirador de la mujer y que para él la mujer era eso, que acaparaba todo con la mano, ¿no? Que todo el mundo, todo el entorno, todo lo controlaba, lo dominaba, ¿no? No sé si es porque mi madre lo controlaba, él no creo. Pero parecerse, me dices parecerse, no sé, porque es que Chohua, bueno, él era muy socarrón y Chohua es muy socarrón. Entonces, en ese sentido, sí, se puede decir que se parecían. Pero yo, por lo que veo en sus viñetas, Chohua hablaba más que lo que hablaba mi padre. ¿Y tu relación como niña con la obra de tu padre, cómo lo veías? Pues mira, yo lo veía lo más normal del mundo. Cuando yo era una niña, yo creía que todos los padres de todas mis amigas pintaban. Porque claro, yo prácticamente desde que amanecía le estaba metido en su estudio pintando y para mí era lo más normal del mundo y de hecho no lo valoraba, o sea, no le daba la mayor importancia. Y de hecho, él murió, cuando él murió tenía él 68 años, yo tenía 38 y te puedo decir que un poco antes fue cuando yo realmente empecé a valorar al artista que yo tenía en casa, a esa persona inteligente, esa persona ocurrente, ingeniosa. Fue cuando ya era mayor. Eduardo no era de esas personas a las que les gusta destacar ni ser el centro de atención. Él prefería callar, observar y poner luego en boca de sus personajes frases certeras que el público reconocía y en muchos casos incluso hacían suyas. La timidez pensaba mucho y entonces en ese sentido, pues lo que tenía de timidez pues lo expresaba en su trabajo, ¿no? Y en eso era, vamos, realmente sorprendente. Él hizo una crónica no solo de su tiempo, de ese tiempo sin tiempo, que son las tradiciones, los usos, las costumbres, ¿verdad? Que se mantenían en la época en que él vivió y respondían pues, a distintos momentos de la historia de las islas. No era todo igual a través de los siglos, pero había un hilo conductor que él captó, entendió y supo hacer llegar a la gente. ¿A través de qué? Pues a través de un medio que eran sus dibujos, sus ilustraciones, su forma de dibujar, de trazar en 4 líneas, ¿verdad?, lo más profundo del alma isleña. Hay algo que, al menos desde mi generación, sí puedo observar que a la hora, sobre todo, vinculada al humor y a transmisiones culturales, a los canarios nos encanta vernos reflejados y reírnos de nuestras cosas. ¿Tú crees que esto lo comenzó, ayudó a asentarlo justamente Chohua a través de sus viñetas y sus personajes? Yo creo que sí, que Eduardo crea un personaje importantísimo, crea un medio de comunicación importantísimo, un suplemento de humor, que en aquella época lo que estaba era el Chispa, el Tebeo, la Codorniz, pero Eduardo crea una publicación que se lee en todas las islas, la gente lo conserva, lo colecciona, lo convierte como en algo doméstico, como el ajuar de la casa, porque entras y lo primero que hacían era mostrar pues, esas caricaturas de los personajes o los chistes que aparecían en el conducto, en el humor isleño. Él además inventa un lenguaje con el que es posible transmitir a través de ese medio. Y sabe el público al que va a llegar. Y el éxito de él es que llega a un público amplio y variado, porque es verdad que llega al isleño, pero también a muchas personas de fuera, que lo captan y lo celebran. La perspectiva sociológica de su obra era tan grande que era un auténtico manual de sociología canaria. Y esto lo decía gente catalana que estaba allí vinculada a tal, pero que no, a lo mejor ni conocía mucho, pero eran unos profesores de la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Entonces lo valoraban también como un tratado de sociología, yo diría incluso de antropología canaria. El trabajo de Eduardo Millares Sal, como vemos, caló dentro de nuestras fronteras e incluso también en el exterior. Si bien es cierto que el público nunca se ha olvidado de Chohua y del humor isleño, la celebración del centenario del nacimiento del artista era la ocasión idónea para hacer algo especial. Entre otras iniciativas, recopilar una pequeña muestra de su trabajo en un nuevo libro de la mano de Ediciones Idea. Yo el año pasado decía, el año que viene es su centenario y por lo menos mi sueño personal
era un tercer libro de humor isleño, lo que no sabía cómo, porque, bueno, digo, no sé cómo mover esto, pero era mi sueño. Entonces, bueno, a través de mi primo Michel me presentó a Francisco Pomares, a Paco Pomares. Me llama Michel por teléfono, a principios de este año fue, y me dijo que su familia quería publicar alguna cosa de Eduardo coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Entonces me cité con ellos en la casa de Eduardo Millares Hijo, que es un auténtico museo. Y él, bueno, pues con la idea se quedó entusiasmado. En aquel encuentro lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en ver la posibilidad de plantear una publicación. Mi hermano hizo una selección de 500 viñetas, se las mandó. Con la idea yo decía poner 100, como era el centenario, pues 100, porque los libros anteriores tienen 90 y tantos, el del 1961 y 1969, tienen 90 y tantos viñetas cada uno. Y yo decía, pues 100 me parece un número bonito. Cuando Paco las vio, dice, no, de 100 nada, pongo las 500 que me han mandado. Yo tuve una de esas decisiones un poco abracadabrantes que me definen y caracterizan, que es que pues las publicamos todas. ¿Para qué vamos a estar comiéndonos el tarro eligiendo si son todas fantásticas? Era un auténtico sufrimiento. Cada vez que quitábamos una y decíamos, esta no va a entrar, vamos a meter las últimas. Las metemos todas. Y las metimos todas y hicimos un trabajo de edición. Ya Eduardo había hecho un trabajo previo magnífico, ¿no? Limpiando los originales, evitando fallos y desperfectos consecuencia del paso del tiempo. Y luego nosotros lo que hicimos fue unificar aquellos originales publicados en prensa, pero las viñetas realmente dibujadas, unificarlas con el estilo de los dos primeros libros, ¿no? El mismo tipo de papel, el mismo formato, las mismas tipografías. Y quizá la gran diferencia es que por decisión, por petición de la familia, de los tres hijos de Eduardo Millares, los tres hijos con los que nos entrevistamos, en la portada del libro no publicamos la imagen de Chojoa, sino que publicamos una de sus esqueleturas, una caricatura del propio Eduardo, convertido en una representación esquelética de sí mismo, ¿no? De un esqueleto, con su imagen, con su representación, ¿no? Y bueno, es un libro que recoge una parte del humor negro de Eduardo Millares, una parte importante que no se había publicado antes en esa dimensión, de todas las bromas de Eduardo Millares en relación con la muerte. Él tenía una tendencia muy definida a reírse de la muerte y a reírse de todo lo que tuviera que ver con los cementerios, las tumbas, los féretros, las calaveras, los huesos, este tipo de cosas, ¿no? Era un artista y también un dibujante muy adelantado a su época. Su época fue la dictadura, pero eso no le impidió a Eduardo sacar su lado más combativo en El Conduto, un suplemento humorístico primero de la revista Roque Nublo y más tarde de Diario Las Palmas, que se publicó entre finales de los 50 y la década de los 60. Lo que tenía de especial este suplemento es que, en plena dictadura, Eduardo y el resto de colaboradores se las arreglaban para sortear la censura y decir algunas cosas que, desde luego, no eran precisamente del agrado del régimen. El trabajo de Eduardo como parte del Conduto es fundamental y daría, yo creo que para analizar qué significaba la libertad en Canarias en esa época, porque a lo mejor el límite de la libertad lo estaba marcando un poco el Conduto, que vivía ahí en el filo, ¿no? Piensa que el Conduto tiene una primera etapa en 1956 y una segunda etapa en los años 60, y termina en el 68 y termina en el 72, bueno, en los 80 prácticamente. En el Conduto colaboraban periodistas como Pepe Rivero, Pepe Alemán, Antonio Cardona Sosa y otros periodistas que utilizaban el Conduto como vía para dar a conocer cosas que no se podían decir en los periódicos. Existía censura previa, existía el cierre de periódicos y existía una ley de prensa muy restrictiva. El hermano Lobo, que es el referente a nivel nacional, aparece en el año 72, o sea, mucho después de lo que fue el Conduto, ¿no? Entonces estamos verdaderamente en una sociedad avanzada. La poesía social, con planas de poesía, nace en Canarias, después se extiende a la península, pero las primeras referencias se sitúan en Canarias. ¿Y cómo de libre crees que se sentía Eduardo? ¿Crees que hacía lo que quería?
Yo creo que decía lo que quería a través de subterfugio del humor gráfico. En aquella época estamos hablando de la censura franquista. Y entonces él, los chistes de él siempre trataba de burlar la censura, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces me venía y tal, oye, hoy tengo una cosa que está en la línea roja y tal y cual, y, o sea, tú échala para adelante y a ver qué pasa. Y efectivamente siempre andaba ahí rozando la línea roja. Y efectivamente, ahí en el conducto también rozaba la línea muchas veces, ¿no? Incluso hubo alguna que otra censura que pararon el conducto, ¿no? Rechazaron la publicación. Él hace crítica política, crítica económica a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Había que leerlo entre líneas, por supuesto, pero también tenía un conocimiento espacial del momento, no solo en lo local, sino también a nivel internacional. Él tenía mucha fijación por enterarse, informarse. Tenía también un grupo de amistades, estaba siempre en la comidilla, en los grupos de periodistas. Su relación con el periódico era diaria. Entonces, los periódicos, los que no eran dependientes del régimen, el ECO, anteriormente llamado La Falange, como La Provincia o Diario de Las Palmas, de Editorial Prensa Canaria, pues eran un entorno de gente que luchaba por un periodismo combativo, porque querían decir la verdad, querían transmitir lo que en ese momento se podía decir, pero aprovechaban también los espacios que tenía Eduardo para transmitir cosas. Yo creo que Eduardo a veces era hasta portavoz de esas noticias que no podían decirse abiertamente. Opinaba de todo, opinaba de las carreteras, opinaba de la sanidad, opinaba, hacía un verdadero editorial en el Diario de Las Palmas, pero él se convirtió en el principal editorialista del diario. Igual que Padilla es, por ejemplo, hoy uno de los grandes editorialistas del periódico La Provincia, o podemos encontrarnos con el mismo fenómeno en el Canarias 7, ¿no? Con Morgan, ¿no? Ese tipo de papel que juega el humorismo gráfico dentro de lo que es un periodismo, por desgracia, cada vez más periclitado, cada vez más tocado del ala, en nuestro viejo periodismo clásico, el que se hacía en los periódicos, yo creo que debe ser reivindicado. La socarronería canaria era eso, ser atrevido, pero tratando de filtrarte en el parón que había con la censura, ¿sabes? Y en ese aspecto fue un maestro, fue un maestro. Decíamos al principio que Eduardo Millares Sal fue mucho más que un humorista gráfico. Fue un talentoso artista multidisciplinar, aunque sus otros trabajos quedaran algo eclipsados por la fama de Chojuá. De Eduardo hay una obra extraordinaria que es muy poco conocida y poco valorada. Él era un artista total, lo tocó todo. Tocó pintura, también trabajó la materia, pues con esas construcciones que él hacía, esas figuraciones que hacía a partir de telas, que no dejaban de estar, bueno, pues en sintonía con aquellas corrientes informalistas que se estaban dando pues en determinados momentos, ¿no? Especialmente a finales de los 50 y 60 aún. Y bueno, tenemos una gran cantidad de referentes de pintura, la acuarela, de óleos y por supuesto las viñetas y demás, pero fue un artista multidisciplinar, es decir, no únicamente el pintor de esas agudas viñetas de prensa. Él era un hombre que aunaba tradición y vanguardia. Por eso no disintió nunca el que sus trabajos estuvieran expuestos en galerías o en obras gráficas o en libros junto a otros pintores, otros artistas de líneas vanguardistas internacionales. Su presencia en ferias como Tokio, Canadá, dentro de España, Madrid, Valencia, junto a obras de pintores muy contemporáneos, no llamó la atención en el sentido de que ¿qué hace este aquí? Todo lo contrario, no, encajaba perfectamente.
En el año 2011-2012 se le hizo una antológica con 175 obras, principalmente de los tres hijos, y quieras o no, ahí mucha gente, aparte de las viñetas, conoció lo que era su faceta pictórica y la caricatura, y por eso la exposición se llamó Eduardo Millares Sal, más allá de Chojuá. Y bueno, muchísima gente quedó impresionada por toda esa obra que no conocían la mayoría. De hecho, hay una sala en el Círculo Mercantil que se llama Eduardo Millares Sal, porque ahí está representada su obra plástica, llamémosle, a diferencia de lo que es humorístico, ¿no? Él tiene personajes canarios en los que refleja esa identidad de ese periodo que él vivió, ¿no? Yo lo que me admiraba era con su obra, y de hecho yo tengo una anécdota, pero bueno, ya era un poquito mayor porque podía tener 20 años, ya estaba trabajando, cobraba mi dinerito, y había una exposición, se iba a inaugurar una exposición, creo que en el Círculo Mercantil, y había un cuadro precioso con unas sombreras, y yo dije, este cuadro es para mí. Y se lo dije, papá, quiero este cuadro. Dice, no, eso va a ir a la exposición. Digo, no, es que yo te lo compro. Dice, ¿cómo me vas a comprar tú el cuadro? Digo, sí, yo te compro el cuadro, es que lo quiero para mí. Y le compré el cuadro, no se me olvidará, me costó 10.000 pesetas de la época. ¿Te hizo descuento? No sé si me hizo descuento, yo creo que no. 10.000 pesetas y salió ya con el puntito rojo, ¿sabes? Que salían como vendidos. Y todo el mundo tuvo una cantidad de novios y de novias. El cuadro, no, este cuadro ya está vendido. Nunca dijo que era para su hija porque si no igual le ofrecen más y lo vende. No. Pero ese cuadro lo tengo en mi casa, para mí es mi joya. Es el único cuadro que yo le compraba a mi padre en mi vida, porque lo demás todo lo tengo heredado. Eduardo supo retratar a toda una generación. Pero, ¿qué opinan los jóvenes de hoy de su trabajo? ¿Se ven identificados o las viñetas de Eduardo pertenecen a una época concreta que hoy nos puede resultar quizás demasiado lejana y ajena? Si hoy en día un joven de hoy, de 16 años, no necesariamente vaciando un cuarto de un cura, se encuentra con este libro, ¿crees que lo entendería? No, sinceramente creo que no. Es un humor que hoy no es el que se refleja en los medios. Hoy tendemos a un humor más chabacano, un humor más directo, un humor más dirigido a las tripas que dirigido, yo diría que a la cabeza o al corazón, ¿no? El humor de Eduardo es solamente una parte de su trabajo como artista. Él fue un adelantado a su tiempo en muchísimas cosas y lo que hizo fue convertir su facilidad para la expresión gráfica, para el diseño, para el dibujo, convertirla en una manera de llegar a la gente. Y algunas de sus viñetas tienen enorme actualidad. Pero por desgracia yo creo que hoy la mayor parte de los jóvenes están instalados en un mundo donde tienen mucha más presencia los dispositivos, lo virtual, y es probable que no lo aprecien de la misma manera. Pero eso no debiera ser óbice para que se rescatara y publicara su obra. A pesar de que pudiera no tener una gran acogida en cuanto a difusión, en cuanto a distribución, es casi un servicio que se le realiza a la posteridad. Puede que quizás el público actual no valore tanto la obra de Eduardo Millares Sal como se merece, pero quienes sí lo siguen teniendo como importante referente son sus compañeros de profesión. Para mí, la obra de Eduardo Millares Sal, o Chojuá, como lo conocemos popularmente, ha estado siempre presente como canario que soy. Es parte de la iconografía, siempre ha formado parte de esos símbolos que siempre hemos tenido pues, en estas islas, ¿no? Tanto como puede ser, pues no sé, el gofio o el roquenublo, el teide, están ahí. Entonces también estaban ahí pues sus dibujos, sus viñetas, pues todo lo que pueden ser las cartas. En cualquier sitio se encontraba pues un dibujo de Chojuá, en tenderete, ¿no? pues las imágenes del principio. Entonces realmente cuando yo nací, Chojuá ya estaba ahí. Y siempre, bueno, me encantaba, era como algo con lo que uno se sentía identificado y con una forma de hablar que decía, contra, es que, bueno, son esos canarismos que tanto
pues lo hemos escuchado y tanto lo hemos vivido, pues representado gráficamente, ¿no? A niveles personales la importancia que le puedo dar es tremenda, y esto a lo mejor puede sonar muy subjetivo, porque para mí Millares ha sido uno de mis maestros, uno de mis referentes a la hora de dibujar dentro del punto de vista costumbrista. Junto con otros maestros, digamos que yo aprendí muchísimo, ¿no? Y a los hechos nos remitimos. Si fuésemos a ser más objetivos, más amplios, la importancia de Millares en el dibujo, en la caricatura y en su obra en general es grandísima. Ya a los 22 años se considera uno de los mejores caricaturistas del país, a una edad muy temprana, ¿no? Digamos que vienen de unos referentes culturales como es su familia, que a la cual se aglutina muchísima gente importante que alimenta aún más ese nivel. Entonces yo la importancia que le doy, vamos, es desmesurada para mí, porque hay cosas en él que no se pueden concebir dentro del punto de vista normal. 2024 es el año del centenario de Eduardo Millares Sal, pero en el mundo que viene siempre miramos hacia el futuro. Así que la pregunta es, ¿qué va a venir a continuación? ¿Quién va a proteger el legado del genial artista? ¿Y cuál será el siguiente paso a seguir? A Eduardo el reconocimiento le ha venido gracias al impulso y a la presión de su familia. La responsabilidad de cuidar del legado se ha notado mucho en el centenario, donde la familia ha empujado mucho para que las cosas se hicieran, luego con ayuda y apoyo decidido de muchas personas e instituciones, pero cuando además la obra de alguien pasa además a tener un valor iconográfico, a veces para el público sin vincularlo al artista, tiene que ser complejo encontrar la barrera entre dónde proteger y dónde dejar que las cosas sigan su curso. Es que es complicado, porque además somos 3 hermanos y no es que pensemos diferente porque conservamos toda la obra y admiramos la obra de nuestro padre, ¿no? Pero sí que a lo mejor en algunas cosas, alguno a lo mejor no es que sea más pasota, pero puede decir, yo no me voy a volver loco con esto, ¿no? Entonces a mí un poco que me he convertido sin quererlo en la portavoz de la familia, bueno, primero porque mi hermana vive en Madrid y mi hermano, él hace otra labor. Él hace otra labor distinta, formamos un buen equipo, él es, como digo yo, en la trastienda haciendo toda la selección de cosas que a mí yo no tendría paciencia para hacerlo, lo hace, pero a lo mejor en ese sentido lo que te digo, que me pueden decir, bueno, pero déjalo y tal, entonces yo soy más luchadora por lo menos de decir, oye, ¿sabes lo que estás utilizando? ¿Sabes dónde va esto? ¿Sabes de quién es? ¿Sabes tal? Y me dicen, sí, pero claro, es que lo he cogido en internet, digo, vale, bien, estupendo, pero lo que no puedes estar es con ánimo de lucro utilizando esta obra, eso sí lo dejo bien claro. Eduardo Millares publicó del orden de unas 6.000 viñetas en la prensa local, en el Diario de Las Palmas concretamente. Y de esas 6.000 se han publicado las 500, se han recopilado en libros las 500 que hemos publicado nosotros, más aproximadamente unas 120 o 180 publicadas en los 2 volúmenes anteriores. Es decir, que queda por publicar la práctica totalidad de su obra. No se ha publicado ni un 20% de su obra, ¿no? Creo que sería una buena idea, y se lo propusimos a la familia, aprovechar que el centenario se agota, pero siguen los años después del centenario, para cada año publicar un librito más de humor isleño. No es que sea libros que tienen una audiencia extraordinaria, pero hay muchísima gente que todavía disfruta con ese humor socarrón, ese humor costumbrista, ese humor inapelable de Eduardo Millares, ¿no? Estoy convencido de que cabe la posibilidad de publicar muchísimas cosas más. Para tener sentido del humor hay que acercarse algo a la muerte, saber que nada es eterno, para tomarlo todo un poco menos en serio. El humor es una forma de resistencia frente a lo inevitable, a lo que es, manera de rebelarnos frente a la precariedad de los días. El humor es no dejarse vencer, llenarse de una complicidad compartida, porque solo desde ahí, desde ese lugar, podemos crear. Reír es una forma de desencajar la realidad, de hacerla más llevadera, de sobrevivir a lo injusto del mundo, que es mucho y que está muy mal repartido. El humor en estas islas nos ha recordado a menudo la dignidad de los que menos tienen, pero que sin embargo se siguen juntando.